Ya, ya. Nuestro presente trabajo trata sobre el análisis del artículo 2 del inciso 17. Los integrantes son Babilonia Dávila, Sigua Ramos, Rojas Lozano, Muñoz Bruno, Kevans García y Tueros Rodríguez. Para dar inicio a este derecho, primero debemos entender el aspecto histórico del artículo 2 del inciso 17 de la Constitución, que consiste en implicar la capacidad y la libertad de los individuos para involucrarse y desarrollarse en el aspecto político, económico y contribuir en el desarrollo de una sociedad, ya sea individual o asociada. Por ello, el derecho a participar individual o asociadamente en la vida política, económica y social es un concepto fundamental en la teoría y práctica del derecho y la democracia. Su evolución a lo largo de la historia ha estado estrechamente vinculado al desarrollo de las sociedades y las luchas por la igualdad y la justicia. Primeramente, en la antigüedad, la participación política estaba restringida a una élite de ciudadanos, generalmente hombres adultos y propietarios de tierras. Asimismo, en la antigua Atenas, por ejemplo, se practicaba la democracia directa en la que los ciudadanos tenían derecho a participar en la toma de decisiones. Sin embargo, esta participación estaba limitada ya sea por cuestiones de género y propiedad. Siguiendo a ello, en la Antigüedad Media, la participación política se restringió aún más en muchos lugares, ya que el poder estaba en manos de los monarcas absolutos o aristócratas hereditarios, que pasaban de generación en generación. Cabe señalar que la Iglesia también tenía un papel importantísimo en esta regulación, que en general de la vida social y política. En el año 1789 se realizó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Estuvo estrechamente vinculado con la Revolución Francesa, por la que los derechos políticos y culturales era el punto más importante, convirtiéndose así en fundamental. Además, debido a las revoluciones del siglo XVIII, el derecho a la participación individual y asociada en la vida política, económica y social comenzó a ganar terreno en las revoluciones atlánticas del siglo XVIII, como la Revolución Americana y la Revolución Francesa, por lo que aquellos movimientos buscaban limitar el poder absoluto de las monarquías y los aristócratas de su tiempo, para establecer principios como la igualdad, la libertad y la participación ciudadana. Ya abarcando más el siglo XIX, la idea de la participación política se expandió gradualmente en muchos países occidentales, donde fueron estableciendo sistemas de sufragios más amplios debido a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, donde los derechos civiles y políticos, así como los económicos y sociales, fueron un pilar importante, la cual permitieron un gran positivismo, un creciente número de ciudadanos para participar tanto en las elecciones como tomar las decisiones políticas. Ya abarcando el siglo XX, se produjo un proceso de ampliación y consolidación de los derechos de participación en la vida política, económica y social. Esto concluyó la extensión del sufragio a las mujeres, la promulgación de leyes de los derechos civiles y la creación de sistemas de bienestar social que permitieron una mayor participación en lo económico y social. A continuación, mi compañero. Ahora les hablaré sobre qué es el derecho basado en este artículo. Este derecho implica que todas las personas tienen la facultad de involucrarse activamente en los asuntos públicos y tener voz en la toma de decisiones que afectan a la sociedad. Esto incluye el derecho a participar en la política, la economía, la sociedad y la cultura del país. En términos básicos, el concepto fundamental de este derecho es que todas las personas tienen la libertad y posibilidad de participar en la vida de su país, ya sea de forma individual o a través de asociaciones y organizaciones, lo cual esto implicará tener la capacidad de influir en las decisiones que se toman, elegir las autoridades que nos representan, proponer leyes e incluso someter a votación asuntos de interés público mediante el referéndum. En otras palabras, este contenido de derecho establecido en el artículo 2 es un derecho de participación en la vida política, económica, social y cultural de la nación, lo que implicará la posibilidad de influir en las decisiones públicas y tener voz en los asuntos que afectan a la sociedad. Ahora le paso a mi compañero. Gracias. Gracias, compañero. Bueno, nosotros hemos trabajado en una comparación de algunas constituciones, en este caso de las constituciones de España y Argentina, respecto a qué semejanza existe entre el artículo 2, inciso 17 de nuestra Constitución con la Constitución de España y Argentina. Pero antes de esto hay que tener en cuenta sobre los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales son parte esencial de los ciudadanos, puesto que garantizan la dignidad, el desarrollo como persona en la sociedad.
Esto también ayuda a que nosotros podemos desarrollarnos no solamente en la sociedad, sino a participar individualmente en algunos asuntos públicos, como lo concreta en este caso el inciso 17 del artículo 2 de nuestra Constitución, el cual está, bueno, lo encontramos en el capítulo 1, título 1 de nuestra Constitución. Asimismo, nosotros hemos analizado un poco la Constitución española, el cual nos indica algunos puntos en concreto sobre la participación de los ciudadanos españoles respecto a asuntos públicos, a cargos públicos, el cual ellos también tienen este derecho fundamental, ¿no? El cual también se avala en el artículo 23 de su misma Constitución, al contrario de la Constitución argentina, que nos indica lo contrario, que bien, no se establece de manera concreta sobre la participación individual de sus ciudadanos, sobre asuntos públicos, etcétera, pero se tiene en cuenta que sí pueden hacerlo, que también tienen el derecho a la no discriminación, a vivir dignamente, etcétera, ¿no? Por lo que nosotros hemos buscado alguna semejanza con algunos de los artículos, a comparación de nuestro artículo 2, inciso 17, el cual en su artículo 22 nos indica que el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución, ¿no? Toda fuerza armada o reunión de personas se atribuye a los derechos del pueblo y petición a nombre de esta comete delito de sedición. Da a entender que ellos en este caso no podrían como protestar de manera masiva porque esto ¿No? tiene un límite. El- Pero en nuestro caso, bueno, necesito... en la Constitución peruana, esto no está de manera concreta, ¿no? Nosotros podemos participar, podemos meternos cuando no estemos de acuerdo con lo que posiblemente pase en el Congreso, podemos participar de manera individual, de manera social, podemos acceder a cargos públicos, a participar en elecciones, en referendos, y justo la parte de referendos está avalada en el artículo 31 de la misma Constitución, el cual también nos indica que todo ciudadano tiene derecho bueno, a participar en un referéndum cuando no esté de acuerdo en algo, ¿no? Por lo que hay que tener en cuenta que estos derechos es importante, eso nos atribuye a nosotros, como justo le indicó mi anterior compañero, que es fundamental de nosotros participar, estar metidos en estos asuntos para tener en cuenta qué es lo que pasa con nuestro país, qué es lo que sucede y qué es lo que vamos a querer para el futuro como nosotros como ciudadanos, ¿no? Obviamente vivir dignamente y también, pues bueno, tener un país que respete nuestros derechos y así también poder elegir cuando no estemos de acuerdo en algunas elecciones que se puede concretar en el Estado. Le doy pase a mi siguiente compañera. Vale. Eh, vale. ¿Qué nos dice el Tribunal Constitucional sobre el artículo 2, inciso 17? Aquí nos precisa que todos los ciudadanos, como anteriormente ya los han dicho, tenemos derecho a ser partícipes a la política de nuestro país, ya que tenemos derecho a elegir libremente a nuestros representantes de acuerdo a las condiciones y procedimientos determinados por la ley orgánica. Asimismo, podemos revocar y remover a nuestras autoridades siempre y cuando no estén cumpliendo con las funciones que se les encomienda de acuerdo al cargo que asuman. Dentro de un Estado social y democrático de derecho, se destaca como obligatorio la organización de la democracia, la cual exige del sufragio el instrumento de libre opción. Entre las alternativas políticas en términos de igualdad, ya que esto viene a ser la expresión de la voluntad popular, la misma que debe ser protegida, dado que su alteración originaria genera un vicio en la elección y un debilitamiento de la democracia. La ley no solo debe ser sancionadora, sino que principalmente debe tener un carácter preventivo de las conductas antijurídicas y debe tener como finalidad principal la protección de las personas humanas, de manera que se desalienta la comisión o omisión de delitos. Le doy el paso a mi siguiente compañera. Bueno, siguiendo con la exposición, les voy a hablar un poco de jurisprudencia de acuerdo al artículo 2 del inciso 17, algunas sentencias. Una de las sentencias más importantes del Tribunal Constitucional acerca de este artículo es sobre la sentencia del 2002, la cual esta sentencia, el Tribunal Constitucional se pronunció sobre el derecho de los ciudadanos a la libertad de asociación y a la participación en organizaciones políticas. El caso se refería a la solicitud de inscripción del partido Tupac Amaru Revolucionario en el registro de partidos políticos en el Jurado Nacional de Elecciones.
El Jurado Nacional de Elecciones había denegado a la inscripción de dicho partido, argumentando que esta organización tenía como objetivo la destrucción del orden constitucional y la instauración de un régimen totalitarista. Sin embargo, el Tribunal Constitucional consideró que la denegación de la inscripción del partido, de la inscripción del partido había vulnerado uno de los derechos de los ciudadanos a la libertad de la asociación y la participación política, por el cual el tribunal estableció que el derecho a la libertad de la asociación es un derecho fundamental que se encuentra protegido por la Constitución peruana y por los tratados internacionales de derechos humanos ratificados en nuestro país. Además, el tribunal señaló que el derecho a la participación política es un derecho fundamental que se encuentra estrechamente vinculada en el derecho a la libertad de la asociación. El tribunal consideró que la denegación de la inscripción de dicho partido, con las siglas MRTA, no estaba justificada por razones de intereses públicos y no era proporcionada, ya que esta organización no había cometido ningún acto de violación o terrorismo desde que se había desmovilizado en el año 1997. Además, el tribunal había señalado que la inscripción de un partido político no implica necesariamente una adhesión a las ideas o acciones de ese partido. Se podría decir como un resumen a este caso que es una sentencia importante en relación al derecho a la participación individual o asociada a la vía política, económica, ya que establece que el derecho a la libertad de la asociación y la participación política son derechos fundamentales protegidos por nuestra Constitución peruana y por los tratados internacionales de los derechos humanos. Además, esta sentencia establece que cualquier limitación a estos derechos debe estar justificada por razones de intereses públicos y debe ser proporcionada. Otra de las sentencias, de acuerdo a este artículo 2, es la sentencia del 2006, la cual el tribunal proporcionó sobre la constitución de la ley de los partidos políticos. Esta sentencia señaló que la ley de los partidos políticos debía ser interpretada de manera con la jurisprudencia. En la segunda jurisprudencia, nos habla el caso, la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la sentencia del 2006. Es un caso que se refirió a la protección del derecho a la libertad de expresión en el contexto de una campaña electoral. En este caso, el partido UPP presentó una demanda de amparo ante el Tribunal Constitucional, alegando que se había vulnerado su derecho a la libertad de expresión. El partido argumentó que el jurado de elecciones había prohibido la difusión de un spot publicitario que el partido había producido para su campaña electoral. El Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda de amparo representada por el partido UPP y ordenó que el Jurado Nacional de Elecciones permita la difusión del spot publicitario. El tribunal consideró que la prohibición del Jurado Nacional había vulnerado el derecho a la libertad de expresión del partido político. En su argumentación, el tribunal señaló que la libertad de expresión es un derecho fundamental que está protegido por nuestra Constitución. Entonces por eso ellos declararon fundada la demanda por dicho partido. En resumen, esta sentencia es un caso importante en relación al derecho a la libertad de expresión en el contexto de una campaña electoral. La sentencia estableció que la libertad de expresión es un derecho fundamental y además el tribunal estableció que la libertad de expresión en esencia en el contexto de una campaña electoral y que las restricciones a este derecho deben estar justificadas y deben ser proporcionadas. Otra de las sentencias relacionadas a este artículo es la sentencia del 2002, la sentencia 0014, que se pronunció sobre el derecho de los trabajadores a la participación en la gestión de la empresa. En esta sentencia, el tribunal estableció que el derecho a la participación en la gestión de la empresa es un derecho fundamental que se encuentra protegido por nuestra Constitución. Por tanto, cualquier limitación a este derecho debe ser interpretada de manera restrictiva.
El derecho a participar bueno, se podría decir, bueno, que este derecho, en una conclusión sobre estas sentencias, es que el derecho a la participación en la vida política, económica y social, tanto de forma individual como asociada, es un derecho fundamental para nuestro país y que se encuentra protegida por nuestra Constitución, y que el Tribunal Constitucional peruano ha establecido que cualquier limitación en este derecho debe ser interpretada de manera restrictiva y debe estar justificada por razones de intereses públicos y debe ser proporcionada. Bueno, a continuación, mi compañero va a seguir. Sí, la noticia se dio en el contexto de los años 90. La coyuntura fue que Fujimori se lanzó a la reelección en el año 96. La congresista Marta Chávez, la cual pertenecía al partido de Fujimori, y el legislativo se encontraba conformado en su mayoría por congresistas de este mismo partido, que pertenecen al poder ejecutivo también, los dos poderes en su mayoría del partido, presentó una acción de amparo en contra del Tribunal Constitucional, acto que hoy en día no se puede, no está permitido. Ella alegaba la vulneración a su derecho de elegir y ser elegidos, eh, en lo que consiste el artículo 2 y el inciso 17 del cual estamos hablando, el cual converge en su derecho político a elegir al presidente de ese entonces, Alberto Fujimori, para que sea electo, reelecto por tercera vez. El caso fue al Poder Judicial en primera instancia, el cual fue denegado, y en segunda instancia también fue denegado. Esto llegó a la Corte Suprema y los poderes del Estado, legislativo como ejecutivo, realizaron una formulación conjuntamente con el Poder Judicial, una reformulación de la Corte Suprema y los magistrados. Eh, Actuaron en conjunto estos poderes impulsados por el Estado, los poderes del Estado, que tuvo como efecto que la Corte Suprema, provenientes los magistrados de esa reformulación, indicaron que Fujimori sí podía volver a postularse. El Tribunal Constitucional sentenció que era inconstitucional esa reelección, así que se indicó como efectos anular esa sentencia emitida, ¿no? Pero se volvió a la reformulación, ya que estos poderes del Estado insistieron, ¿no? Y así queda claro que estas circunstancias en esta época se dieron bajo un ejercicio de no independencia de poderes y la inconstitucionalidad. Es por eso que, en contraparte, se da que, así como tenemos los derechos fundamentales de elegir y ser elegidos, el derecho como comparación, analogía, el derecho a transitar también es otro derecho fundamental que tenemos, al libre tránsito. Este derecho de libre tránsito está restringido, ya que vehículos, por ejemplo, de dos ruedas no pueden transitar por una autopista en donde solo transitan vehículos de cuatro ruedas y ligeros. Entonces, siempre estamos limitados a cuanto nuestros derechos fundamentales o a nuestros derechos le corresponde también una limitación para el orden público, el orden y el desarrollo del bien del colectivo. Esta analogía la pongo del libre tránsito, que así como tenemos libre tránsito, pero estamos restringidos en nuestro tránsito, según normativa, sostenida en el marco jurídico de la constitucionalidad, el- también estamos restringidos. Podemos ser elegidos
y elegir, pero para esto hay una restricción porque eh, si tenemos una libertad, como lo dice el artículo 2, el inciso 17, de elegir, esto no tiene que convertirse en un abuso del derecho, ya que podemos llegar a autoritarismos, a dictaduras. Ya la ley estaba positivizada y el Tribunal Constitucional lo dijo, que no podía haber una tercera reelección, ¿no? Era inconstitucional, ya que se estaba tocando algo muy delicado, que es un autoritarismo, ¿no? Un gobierno de 15 años. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos derechos fundamentales. Y para eso tenemos el Tribunal Constitucional, el cual protege los derechos fundamentales y los interpreta para el bien común, el bien supremo. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, continuando con las propuestas de la protección de este derecho, primeramente se busca impulsar la inclusión digital con el objetivo de garantizar que todas las personas, sin importar su ubicación geográfica, puedan acceder a la información y participar de manera activa en la vida política y social de nuestro país, mediante señales de red en lugares específicos del Perú, no solo en sitios de una gran densidad de población, sino también en sitios de menor densidad poblacional. Asimismo, fortalecer la salvaguardia de los derechos humanos, en particular aquellos vinculados con la libertad de expresión y asociación mediante programas para crear conciencia acerca de la importancia de la libertad de expresión y asociación para el bienestar de una democracia sólida en los colegios. A continuación, mi compañero. Bueno, ahora les expondré la parte de conclusiones. Como primer punto, la participación ciudadana activa contribuye al fortalecimiento de las instituciones democráticas, al garantizar mediante la Constitución peruana a que todos los ciudadanos peruanos sean escuchados y considerados en la toma de decisiones importantes para el país. Y además que la participación en la vida económica permite que todos los ciudadanos contribuyan activamente en el desarrollo sostenible de la sociedad, ya sea en políticas económicas que beneficien a la sociedad. Y como vimos a lo largo de la evolución de este derecho, se fortaleció promover la inclusión social al permitir que diversos grupos, etnias y comunidades participen en los procesos políticos y económicos sin discriminación o exclusión, asegurando que sus necesidades y perspectivas sean tomadas en cuenta, la cual va ganando de acuerdo a donde se encuentre dentro del país. En cuestión, el contenido de este derecho establecido en el artículo 2 de la Constitución Política de Perú es el derecho a toda persona a participar en la vida política, económica, social y cultural de la nación. Esto implica la facultad de involucrarse activamente en los asuntos públicos, tener la voz en la toma de decisiones que afectan a la sociedad y ejercer derechos como la elección, remoción o revocación de autoridades y la iniciativa legislativa y el de referéndum. Este derecho garantiza la participación ciudadana y fortalece la democracia en el país. Muchas gracias. Gracias a todos. Todos tenemos derecho a elegir y ser elegidos con responsabilidad.